Comunicar con todos los acentos. Asambleísta Esther Cuesta Santana, bienvenida a Comunicar con todos los acentos y gracias por atenderme. Un gusto estar con ustedes, María, y un gusto poder compartir la situación que vivimos en el Ecuador en el contexto de la crisis sanitaria COVID-19. De hecho, Esther, quería preguntarte sobre todo cómo estás tú, cómo llevas el embarazo en cuarentena. Bueno, es una situación bastante particular porque nunca pensé tener un embarazo en confinamiento, en un encierro. También el ansia porque, tú sabes, si uno se contagia, bueno, de todas maneras uno dice, bueno, soy yo, pero tener la responsabilidad de una vida que está creciendo en tu vientre, pues te crea una mayor ansia de proteger ese ser que Claro. está creciendo dentro de ti. Bueno, te deseo mucha suerte. Irá todo bien, tú tranquila. Como se dice en Italia, andrà tutto bene. Eso es. Esperamos. Bueno, Esther, yo tengo un montón de preguntas con respecto a esta situación dramática que está viviendo tu país, tus conciudadanos. No sabría ni por dónde empezar. Pero, Esther, ¿dónde está el presidente de Ecuador? Bueno, realmente es una pregunta que nadie tiene la respuesta. Desde que empezó digamos, la emergencia sanitaria, el decreto de excepción, se veía no solamente el presidente, sino a su esposa, mucho en las cámaras, recorriendo encuentros con mujeres, pero desde que empezó todo esto, nadie realmente sabe dónde está. Nadie ha visto al presidente, si bien es cierto que todos estamos en confinamiento. Mi posición es que un presidente, como he visto, digamos, los primeros ministros, los presidentes de todos los países del mundo, están en primera fila dando ruedas de prensa, dando información al Parlamento, dando información a los ciudadanos, en muchos casos todos los días. Y nosotros lo que vemos es de vez en cuando una cadena nacional en un escritorio del cual nadie había visto en los informes a la Nación anteriores. ¿No es Carondelet? Yo estaba en Carondelet, no conozco ese salón de Carondelet. Entonces yo creería que pues es un presidente que ha estado bastante ausente en esta emergencia en la cual lo que necesitan los ciudadanos es precisamente tener confianza en un mandatario, sentirlo y poder crear un espíritu de esperanza, de confianza, de poder salir adelante de esta crisis, porque de esta crisis tenemos que salir adelante todos los ecuatorianos. Claro. Sí, se sentirían más amparados, o sea, si saben que hay alguien que está ahí arreglando las cosas. Lo que ha habido es, por parte de la Asamblea, debo decirlo como asambleísta, también una ausencia de los ministros, que en cualquier país serio, en cualquier país democrático, cuando un ministro es convocado a un parlamento, tiene la obligación constitucional y legal de comparecer e informar al país, porque es ahí donde se informa lo que están realizando dentro de esta crisis. Durante esta crisis nosotros hemos convocado a varios ministros de Estado, tanto en la Comisión de Relaciones Internacionales, de la cual soy parte, como el Pleno de la Asamblea Nacional, y simplemente no se han presentado, con la excusa injustificada para mí de que están atendiendo la emergencia. Pero sin embargo los ministros sí han tenido el tiempo para ir a medios de comunicación complacientes. Para eso sí hay tiempo, pero no para informar al máximo órgano de fiscalización de la función ejecutiva que está establecido en la Constitución, que es la Asamblea Nacional. Entonces, no solamente ha habido una ausencia del presidente, sino también una ausencia por parte de los ministros de informar al Parlamento cómo están manejando esta crisis que hemos visto pues que no ha sido la más eficiente.
Sí, de hecho, ahí quería llegar porque con respecto a los contagiados y los fallecidos, sabemos que la provincia de Guayas sigue siendo la más afectada por el coronavirus. El problema es que hay datos muy contradictorios. Esto pasa en muchos países, que los datos oficiales se contradicen, pero en fin, las cifras oficiales de los boletines de gobierno con respecto a los fallecidos no coinciden en absoluto con las cifras del registro civil, por ejemplo. Y también hay serias dudas sobre el número de contagiados. Esther, ayúdanos a entender, tú que vives ahí, ¿qué está pasando exactamente? Bueno, quisiera aquí también recordar que parte de estas contradicciones que hemos visto en el gobierno en cuanto a las cifras, no solamente las cifras de contagiados, sino en mucha información, por ejemplo, en el tema de las pruebas del COVID-19. Para que un país pueda hacer una contención de este virus que se propaga tan rápidamente, lo más importante es hacer las pruebas. Desde el inicio, cuando la OMS alertó a los países ya a inicios de enero que tomen medidas preventivas, el Ecuador no tomó medidas preventivas. Se hicieron conciertos, se hicieron partidos de fútbol en Guayaquil, por ejemplo, y en otras ciudades, y la ministra de Salud renuncia en plena crisis sanitaria, cuando la ministra había dicho que iban a llegar 2 millones de pruebas de COVID-19. Esas pruebas hasta el día de hoy llegan, hasta el día de ayer, porque no tenemos aún las cifras oficiales de hoy, hasta ayer se habían hecho 34.420 pruebas en cerca de 2 meses, desde el 29 de febrero que tuvimos el primer caso del COVID-19, en todo este tiempo, desde el 29 de febrero hasta el día de hoy, en abril, se han hecho 34.420 pruebas. Solamente pensando en Italia, que Italia hace al día 50.000, 55.000 pruebas al día, nosotros no llegamos en 2 meses ni lo que hace Italia en un día. En Alemania se hacen 100.000 pruebas al día. Nosotros hacemos una tercera parte en 2 meses de lo que hace Alemania. Entonces, ya desde ahí empieza digamos, un cálculo de contagiados y obviamente de fallecidos totalmente falsa. Y eso hay que decirlo con toda la franqueza. Si solamente en Guayaquil han muerto en este periodo del año cerca de 6.700 personas por COVID-19, esas personas no constan en las cifras oficiales. ¿Por qué? Porque nunca les hicieron la prueba, nunca tuvieron acceso a un médico, nunca tuvieron acceso a un respirador, nunca tuvieron acceso a un hospital, nunca tuvieron acceso a una cama de hospital. Hay personas que han muerto en una silla de ruedas porque nunca alcanzaron a tener una cama en un hospital. Y obviamente esto tiene que ver con el desmantelamiento sistemático que ha venido haciendo este gobierno por los últimos 3 años de no inversión en lo público, no inversión en salud. Cerca de 3.000 servidores públicos del sector salud han sido despedidos en estos años. Se pensó que los hospitales grandes son ineficientes porque porque empezaron a hablar de la telemedicina, es decir, que un médico ya no tiene que ver un paciente, o sea, realmente es algo totalmente ilógico. Y obviamente esto ha acarreado toda una serie de insuficiencia de insumos, de equipos, de personal en el sector médico, en el sistema de salud público del Ecuador. Entonces, volviendo a las cifras, si solamente en Guayas, que es donde está cerca del 68-63% de los casos, han muerto por coronavirus, porque generalmente al mes mueren 2.000 personas en la provincia del Guayas, y se ha duplicado, triplicado esta cantidad en los últimos meses. Si solamente pensamos que hay 6.700 fallecidos en Guayas, y solamente si calculamos que entre el 1 y el 2% de personas contagiadas son las que fallecen, porque al inicio se pensaba así, estamos pensando que habrían en Ecuador al momento entre 350.000 y 700.000 contagiados. Si solamente pensamos que se muere el 1% de los contagiados. Ahora, vamos a decir que se muere el 5% de mortalidad, ¿no? Que hay el 5% de mortalidad de los contagiados. Estaríamos hablando que habrían unos 140.000 contagiados. Eso sin pensar en las cifras de Italia. Obviamente, Italia tiene una población
de edad media mucho mayor que la ecuatoriana. Por eso en Italia tienen el 10% más o menos de mortalidad. Pero si solamente vamos a decir que hay el 10% de mortalidad en el Ecuador, habrían unos 70.000 contagiados. Sin embargo, las cifras oficiales nos dicen que hay contagiados 11.183 casos. Hoy el ministro de Salud dijo que se había duplicado esa cantidad por 22.160. Pero en todo caso, las pruebas son insuficientes y eso obviamente no ha permitido tener unas cifras mucho más claras sobre cuántos contagiados hay, porque lo que ponen en el certificado de muerte es paro cardíaco, insuficiencia respiratoria, neumonía viral no conocida. Entonces, también debo decir que conozco personas que me han dicho que primero le hacen las pruebas y han tenido casos donde las pruebas se han perdido y no le dan los resultados enseguida porque se perdieron las pruebas. O sea, creo que hay obviamente una ineficiencia, debo decir, una ineptitud en la gestión de esta crisis sanitaria que obviamente ha acarreado también a otro tipo de crisis, que es la crisis económica en la cual vive el Ecuador en este momento, y política. Claro. Bueno, a mí de todo esto que me estás contando, que estuvimos viendo aquí en Europa, llegaban imágenes impresionantes, me llamó la atención, precisamente viviendo en Italia, que dos embajadores ecuatorianos, uno en Madrid y otro en Italia, han acudido a los medios de comunicación de los respectivos países negando cualquier evidencia del, llamémoslo, descontrol de la inmensa cantidad de fallecidos. Mientras veíamos imágenes aterradoras de cadáveres en las calles de familias desesperadas que pedían ayuda, el embajador de Roma llegó a decir el 7 de abril en una televisión italiana lo que, si me permites, voy a leerte. Quiero aprovechar esta oportunidad para denunciar una fuerza oculta, maliciosa y malvada que ha llegado a todos los medios. Estoy hablando de un grupo de ciudadanos que muy probablemente se financian con el dinero del expresidente Rafael Correa Delgado para producir una cantidad inmensa, millones de trolls, tweets y todos esos elementos informáticos que pueden destruir la reputación y el honor de una persona. Pido a la prensa italiana, a los medios públicos y privados, que no den crédito a este tipo de información, que no le den visibilidad, porque lo único que quieren hacer es evitar la sentencia que ya emitirán mañana, esto lo decía el 7 aquí en Italia, algunos jueces en mi país, en Ecuador. Una sentencia que quiere sancionar el daño, abuso, robo de dinero cometido por estas personas durante los años de gobierno del expresidente. Es por esta razón que usan esta arma como una forma de distracción. Esther, ¿qué opinión te merecen estas declaraciones? Bueno, primero tiene que ver con el mismo discurso del gobierno al interior del país. El gobierno dentro del país ha creado la historia de culpar a los ciudadanos de por qué hay el contagio en Guayas y en Guayaquil. Guayaquil se ha convertido en el epicentro del contagio de coronavirus. Y en vez de crear mecanismos para que la gente pueda quedarse en casa en la ciudad de Guayaquil, lo que han creado es que es la culpa de los ciudadanos que porque salen. Si los ciudadanos salen es porque no tienen comida en su casa y tienen que buscar comida, porque muchos, un 60% en la provincia del Guayas trabajan en la informalidad, son autónomos, en casas pequeñas, hay un hacinamiento de viviendas, no tienen todos los servicios públicos, en fin. Eso es dentro del país el culpar al ciudadano. O sea, dar la culpa digamos, a otros de tu propia falta de gestión. En el ámbito de política exterior, que el gobierno seguramente dio las directrices para que los embajadores vayan y obviamente digan falsedades. Y yo primero debo decir que no hay que dar crédito a lo que diga un embajador, que simplemente está tanto el de España como el de Italia y también otros se han pronunciado porque esa fue digamos, la tarea que les dieron desde la Cancillería seguramente.
no dar crédito a estas personas, primero porque son amigos personales de un presidente. No tienen ninguna carrera diplomática, no tienen idea de lo que significa representar a un país ante otro Estado. Y obviamente lo que ellos han querido es cubrir, tapar, decir mentiras de que la gente le gusta tener sus muertos, sus fallecidos por 5 días en su casa, cuando realmente fue una negligencia por parte de las autoridades de recoger los fallecidos. Imagínate, María, en una ciudad como Guayaquil con 30 grados centígrados, tener a tu mamá, a tu papá, a tu tía por 5 días en tu casa, en una casa que puede ser de 50 metros cuadrados. Obviamente la gente se vio forzada a poner a sus difuntos en las aceras y en las calles, no porque querían hacerlo, sino porque no tenían otra opción, porque hubo esa negligencia por parte del gobierno. Y hoy lo que vemos es que hay un señor que es el presidente del directorio de un banco público del Ecuador, Banecuador, que está a cargo de la recolección de fallecidos. Yo me pregunto, ¿en Guayas no habrá una persona con mayor competencia que haya estado en esa gestión anteriormente y no el director, el presidente del directorio de un banco público que es para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas? Sí, suena Y raro. también, o sea, y también decir que el ministro de Salud se permitió decir a CNN que los médicos pues eran contagiados comunitarios y no en los hospitales. Pero obviamente cuando todos los medios internacionales, desde la BBC, CNN, empiezan a dar la noticia de los fallecidos, ellos tienen que encontrar la manera de cubrir la negligencia que han tenido y algo que obviamente no se quedará en la impunidad. Nosotros desde la Asamblea Nacional, yo he propuesto que se pueda crear una comisión de la verdad una vez que ya pase todo esto, donde podamos realmente investigar cuáles son las responsabilidades personales de las autoridades que han gestionado esta crisis, porque aquí debe haber responsabilidades por las acciones o las omisiones de autoridades en gestionar esta crisis, porque aquí estamos hablando de la vida de las personas, aquí estamos hablando de la salud de las personas, y esto es un derecho humano y un derecho constitucional. Claro. Bueno, la gestión del gobierno también debería pasar por atender a los ecuatorianos que se encuentran bloqueados en el exterior. ¿Qué se está haciendo para facilitar el retorno de estos ciudadanos ecuatorianos, como han hecho otros países desde el inicio de la pandemia? Bueno, qué bueno que me preguntas esto porque es una lucha que hemos llevado por más de un mes. Hay cerca de 6.000 ecuatorianos todavía que se encuentran varados en ciudades de todo el mundo. Y como tú has dicho, todos los países en esta crisis sanitaria mundial han tenido, digamos, han tenido la precaución, la atención de cumplir su propia constitución y las leyes, de permitir la repatriación de sus propios ciudadanos y residentes de su país. Todos los países lo han hecho, excepto el Ecuador. El Ecuador cerró las fronteras a partir del 17 de marzo y estarían cerradas hasta ahora, hasta el 30 de abril. ¿Y qué es lo que ha pasado? Estos compatriotas que por distintos motivos salieron del país se vieron imposibilitados de regresar a su país. Y aquí hay que decirlo muy claramente, esto está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya emitió una resolución solicitando a los países miembros de la OEA de repatriar a sus ciudadanos. La Corte Constitucional del Ecuador ya emitió un dictamen solicitando, digamos, estableciendo que es un derecho el retorno y que se establezcan los mecanismos para el retorno de los ciudadanos. Nosotros desde la Asamblea emitimos una resolución al respecto, también desde la Comisión de Relaciones Internacionales, la cual la propuse yo, pero sin embargo, estos vuelos no han sido humanitarios. Por ejemplo, cuando países europeos traían, por ejemplo, a través de KLM, de Iberia, traían aviones para repatriar a sus ciudadanos, lo que hizo una alcaldesa en Guayaquil es bloquear un avión europeo que venía a hacer vuelos humanitarios para repatriar a ciudadanos europeos. Eso realmente, aparte de ser un acto ilícito,
es un acto totalmente deshumano. Entonces el gobierno del Ecuador sí ha hecho, digamos, ha sido bastante lento en poder repatriar a los ciudadanos, pero también eso ha significado costos demasiado altos para los ciudadanos, porque un boleto solamente de Nueva York a Quito están queriendo cobrar $978, el mínimo que les daban es 800, y obviamente la gente es un gasto extra porque ya tenías tu pasaje, entonces tienes que comprar otro pasaje. Los ecuatorianos viajamos a menudo también en familia. Hay familias separadas, a lo mejor la mamá viajó con un niño, con un hijo, y el papá está acá con los otros 2 niños. Y aquí estamos hablando también de la separación de familias. La Constitución establece que el Estado debe garantizar la reunificación familiar. Y aparte de estos costos de boletos, los ecuatorianos cuando regresan deben pagar el aislamiento en un hotel de 4 o 5 estrellas. Ahora, y esto es totalmente discriminatorio, quiero ser aquí muy enfática. En el Ecuador en este momento existen 8.876 personas contagiadas confirmadas de COVID-19 en aislamiento domiciliario. Es decir, estas 8.800 personas están en sus casas contagiadas. Les han hecho la prueba y están estables, confirmadas, contagiadas. ¿Por qué le obligan a los ecuatorianos que vienen del exterior a estar en aislamiento obligatorio en un hotel por 14 días, gastando en hotel, gastando en comida? Y lo peor de todo es que ni siquiera les hacen la prueba de COVID-19 para poder verificar si están contagiados. Simplemente, en un momento de crisis sanitaria y económica, aquí los que están ganando son las líneas aéreas, las agencias de viajes, porque lo hacen a través de agencias de viajes, y los hoteles, que ni siquiera están cobrando a precios de costo, sino a precios normales. Entonces, es realmente indolente, es realmente discriminatorio, es realmente inconstitucional que los ecuatorianos que vienen del exterior ya están de alguna manera estigmatizados, o que son delincuentes, o que son criminales, o que son deshonestos, o que son irresponsables de no quedarse en su casa. ¿Por qué? Porque dicen que los contagiados que están en el Ecuador salen de sus casas. Pero yo no creo que haya un auto de policía afuera de los 8.800 y pico de contagiados confirmados en el Ecuador. Entonces, aquí hay una evidente discriminación de los ecuatorianos que vienen desde el exterior, y yo he venido luchando para que puedan retornar lo más pronto, porque es un derecho. Aquí no hay ideología política. Aquí es solamente una cuestión de derechos, que ellos tienen el derecho de retornar, y la Cancillería y el COE han sido bastante lentos en entender la realidad de ecuatorianos que, al estar fuera, también corren el riesgo, sobre todo los que están en Estados Unidos, donde tú sabes, los que están en Nueva York, por ejemplo, los que están en Queens, que Queens es el epicentro del epicentro en Estados Unidos, corren el riesgo de contagiarse, de no tener seguro de salud, de no tener los recursos económicos, y lo que ha pasado es que muchos ya han perdido la visa, es decir, ya la visa de turismo por la cual ellos viajaron está caducada. Ahora tienen que renovarla para permanecer, de lo contrario estarían en situación irregular. Eso tiene un costo, son más de $400. Entonces, estamos hablando de una situación que afecta no solamente económicamente, sino psicológicamente. Hay personas que viajaron solamente con las medicinas para los viajes digamos, para los días de su viaje. Todos viajamos así. Yo me voy por 15 días, llevo las medicinas por 15 días. Claro. Ya se han acabado esas medicinas. Hay personas que han estado diagnosticadas con cáncer, hipertensión, diabetes, y obviamente necesitan sus medicinas y visitar a sus médicos, y obviamente pues esto afecta también su estado de salud, y es realmente muy grave. Ya están algunos más de 2 meses. La Defensoría del Pueblo del Ecuador ya presentó una acción de protección constitucional para exigir al gobierno que permita el retorno de ecuatorianos aquí en el exterior, y es algo pues que estaremos dando seguimiento desde la Asamblea Nacional. Ojalá que se consiga. Ya nos dirás si cambia la situación. Me estoy acordando de que
el presidente Lenín Moreno, no sé si en un tuit o en algún lado, habló de una ley humanitaria. ¿De qué se trata? Bueno, esta yo diría es una ley mal llamada, un proyecto de ley mal llamada humanitaria, porque esta ley realmente, si bien es cierto que quiere dar a entender que debe haber una contribución para esta crisis sanitaria y económica, el gobierno lo que pretende en esta ley es que el peso de la contribución hacia esta crisis sea principalmente de los trabajadores y de los pocos trabajadores que tienen un empleo adecuado en el Ecuador. No de la grande capital, no de las grandes empresas que han hecho millones de dólares en los últimos años, que han tenido remisiones tributarias por más de 4.000 millones de dólares. Y, por ejemplo, por darte un ejemplo, en este proyecto de ley se quiere obtener 900 millones de dólares de la reducción de salarios que vaya a este fondo, quitándole el 10, 15%, 5, 10, 15% a un trabajador, y de las empresas, y aquí viene la parte interesante. Sin embargo, a las empresas que ganaron en el 2018 más de $1 millón, a partir de $1 millón, solamente digamos, hay un tributo del 5% de sus utilidades. Pero no es progresivo. ¿Por qué? Porque si una empresa ganó $1 millón en el 2018 o ganó 5 millones o ganó 50 millones, siempre va a ser el 5% de tributo a este fondo que, digamos, pretende crear el gobierno. Lo preocupante también es que de este fondo que se quiere crear, que son fondos públicos, se pretende que sea gestionado por el sector privado. Es decir, este modelo, diría neoliberal, ¿no? Que el privado es el que funciona, que el privado es el eficiente, no, digamos, quieren que la sociedad civil, una junta de notables nombrada por el presidente, que pueden ser sus amigos, ¿no? Así como pasa con los embajadores, que gestionen esto ad honorem sin sueldo. Ahora yo me pregunto, María, ¿cuáles son los ciudadanos que pueden trabajar sin sueldo? Solamente los ricos, solamente los grandes empresarios pueden trabajar sin sueldo, ad honorem, porque todo el mundo necesita comer, todo el mundo tiene que pagar su renta, su hipoteca. Entonces, de los trabajadores se quiere obtener 900 millones de dólares, pero de las grandes empresas solamente se quiere obtener 500 millones de dólares. Entonces, obviamente aquí hay un evidente desbalance. Nosotros desde la bancada de la Revolución Ciudadana y yo personalmente estoy totalmente en contra de que esta crisis no la puede pagar el peso más grande de los trabajadores. Se quiere reducir los salarios y eso obviamente implica, si hay menor salario, hay menor consumo, hay menor demanda de productos y hay menor producción. Entonces, las empresas han sido beneficiadas en estos 3 años con la remisión de tributos. Hay empresas, por ejemplo, que tienen deudas tributarias con el Estado por 1.516 millones de dólares que están en firme y no se cobran estas deudas. Entonces, realmente es preocupante. ¿Por qué? Porque esta ley no hace una limitación, por ejemplo, en la salida de divisas. ¿Por qué no pedimos, por ejemplo, al gobierno de Panamá, donde hay empresas offshore de ecuatorianos, por qué no le pedimos solamente el 1%, ya ni siquiera el 5%? El 1% de esas cuentas offshore que son, digamos, riqueza ecuatoriana, que la sacaron a Panamá, por ejemplo, que puedan ser contribución para esta crisis sanitaria y económica. Entonces, el modelo que sigue esta ley es el modelo de proteger al grande capital, proteger a las grandes empresas. No se hace ningún tributo adicional a la banca. La banca ha triplicado sus ganancias en estos últimos 3 años, pero a la banca no se la toca en este proyecto de ley. Lo que nosotros pedimos realmente es que pueda haber moratoria en los pagos, por ejemplo, de créditos bancarios, de tarjetas de crédito, de pagos de servicios públicos,
que no hayan despidos, de proteger el empleo, porque obviamente en los últimos años lo que más ha habido en el país son despidos en el sector público y en el sector privado. Entonces, esta ley mal llamada humanitaria, lo que evidentemente sigue es los compromisos adquiridos por parte del Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es una receta que tiene que seguir el gobierno para seguirse endeudando y recibir 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares que hasta el día de hoy no han llegado en plena crisis, ¿no? Recordar que en mayo, 23 de mayo me parece, el gobierno, en vez de atender la crisis, en vez de comprar insumos, de comprar mascarillas, de contratar personal, de comprar respiradores, de crear mayores insumos en los hospitales, el 23 de marzo, ¿qué es lo que decide? Pagar 324 millones de dólares a los tenedores de bonos de la deuda externa ecuatoriana. Entonces, aquí podemos ver cuáles han sido las prioridades de un gobierno, que no han sido evidentemente salvar la vida de las personas, atender la salud de los ciudadanos, sino pagar a los tenedores de bonos de la deuda externa ecuatoriana y seguir endeudándonos en vez de realmente reestructurar la política económica y financiera del Ecuador. Bueno, y en todo esto, Esther, se rumorea del distanciamiento entre el presidente y el vicepresidente. No que sea muy importante probablemente, pero ¿qué hay de cierto en esto? Porque nos llegaron los rumores. Bueno, realmente recordar que el vicepresidente que tenemos hoy no fue elegido por el pueblo, es una persona que viene de los grupos empresariales, de radio, yo la llamo la pseudo aristocracia guayaquileña, que se creen pues superior de alguna manera. No fue elegido por el pueblo, no es un presidente que, digamos, ha tenido el respaldo ciudadano, simplemente fue nombrado por el presidente y convalidado por la Asamblea Nacional. Nosotros obviamente no votamos en esa sesión. Recordar que el verdadero y el vicepresidente constitucional del Ecuador es el primer preso político del Ecuador, que en un momento de crisis sanitaria corre también el riesgo de su vida, porque ya tenemos contagiados confirmados de COVID-19 en los centros penitenciarios del Ecuador. Ya se ha solicitado que puedan ser, obviamente, tener medidas cautelares y poder tener arresto domiciliario precisamente a presos políticos, personas que tienen enfermedades catastróficas, como el vicepresidente de la República, que tiene también su condición de salud delicada. Primero, recordar eso. Y segundo, si hay algún distanciamiento, realmente no hay mucha diferencia, porque al final lo que se ha dedicado este vicepresidente es hacer campaña electoral, a tomarse fotos, a hacer videos, digamos, para eso sí hay dinero, porque hacer videos tiene un costo, ¿no? Y también tiene tiempo para todo eso. Entonces realmente la gente también lo ha notado, de que en vez de poder atender la crisis, pues está en plena campaña electoral, soñando que podrá ser algún día presidente, pero creo que la gente tiene bastante claro el tipo de gobierno que queremos y nos merecemos, ¿no? Un gobierno que ponga en primer plano el ser humano y después el capital. Y ese fue el gobierno que tuvimos con el presidente Rafael Correa, donde hubo una importante inversión en lo público, en salud, en educación, en infraestructura, en telecomunicaciones. Y gracias a esa inversión en salud que tuvimos en 10 años de la Revolución Ciudadana, como 27 hospitales que se crearon, 37 hospitales que fueron repotenciados, hemos podido afrontar esta crisis tal vez de una manera menos dramática. Ya es dramática, pero creo que si no hubiéramos tenido esos 10 años de inversión en salud, estuviéramos en una peor condición, ¿no? Y obviamente también dentro del gobierno hay, aparte de estas contradicciones que un ministro dice una cosa, un viceministro dice otra cosa, también lo que vemos en esta crisis es que ministros han renunciado, viceministros han renunciado. Entonces hay también una inestabilidad dentro del mismo gobierno.
Todo increíble. Esther, yo terminaría aquí si no quieres añadir nada más. Bueno, también decir que en toda esta crisis sanitaria, económica, social, ¿no? Porque la gente obviamente si no tiene para trabajar, no puede salir, obviamente hay un problema social, ¿no? En todo este problema también ha habido digamos, una situación política en la cual la Asamblea se ha querido desprestigiar y deslegitimar el trabajo de la Asamblea Nacional. El trabajo de un parlamento es realizar el control político y fiscalizar las diferentes funciones del Estado, entre ellas el Ejecutivo. Y en toda esta crisis, lo que te decía, que los ministros no comparecen en la Asamblea Nacional, que no dan información que solicitamos, se ha querido deslegitimar el rol fiscalizador que tiene cualquier parlamento en cualquier democracia. Y el Parlamento ecuatoriano es tal vez el último bastión de democracia que tiene el Ecuador. Y por eso hay esta, digamos, esta campaña, diría yo, una campaña sucia de deslegitimar a los asambleístas, porque nosotros somos realmente, pues, esa representación de la diversidad que es el Ecuador, la diversidad de pensamiento, la diversidad ideológica, la diversidad étnica, la diversidad geográfica que tiene el Ecuador. Pero nosotros vamos a mantenernos firmes en poder seguir haciendo nuestro trabajo porque para eso fuimos elegidos. Claro, eso es la democracia, efectivamente. De lo que queda de la democracia en Ecuador. Bueno, Esther, yo, junto con mis compañeros de Comunicar con Todos los Acentos, os deseamos muchísima fuerza, somos solidarios con Ecuador, con su pueblo, y sobre todo a ti te deseo que te cuides mucho. Muchísimas gracias. Gracias María, y a todos los compañeros con Todos los Acentos, y también un saludo a mis compatriotas en Italia y a los amigos italianos, que sigan cuidándose, que sigan quedándose en casa y que pronto podamos salir de esta situación que nos ha afectado en diferentes ámbitos nuestra vida cotidiana. Un abrazo a todos. Un besazo, hasta pronto. Hasta pronto. Comunicar con todos los acentos.